Esta es la historia según Milo, a que vea cómo es que se hilo a desenredar la madeja, pa' que ya no le den más vueltas. Saber no es un requisito, a suscribirse al canalcito, porque en la historia según Milo se la contaré. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de la historia según Milo. En la relación entre Bolívar y Santander, que ha sido una relación pues un poquito polémica, tergiversada por ciertos sesgos de opinión. Últimamente hay unas corrientes históricas que ponen a Bolívar o muy endiosado o como el gran villano, y a Santander lo mismo, y se olvidan y desconocen olímpicamente que ellos fueron como un matrimonio, que tuvieron sus diferencias en un momento dado, pero que esas diferencias no trascendieron a la parte personal entre ellos. O sea, las diferencias que hay son más de talante político que de talante personal. Van a irse decantando con el paso del tiempo. Y lo primero que tenemos que mirar es cómo comenzó pues la amistad entre Bolívar y Santander, cómo se conocen. Resulta que en la Primera República, por allá hacia 1813, hacia 1812, pues Bolívar estaba en plena campaña para liberar Venezuela, pero se dio cuenta en el desarrollo de la campaña que no podía conseguir la libertad de Venezuela si no tenía ayuda de la Nueva Granada. Y es entonces cuando se viene a Tunja y le pide apoyo a Camilo Torres, y Camilo Torres le envía una parte del ejército. Entonces Bolívar, como desde esa época ya tenía cierto ascendente sobre la clase criolla que estaba procurando por la independencia. Y en este cuerpo de oficiales granadinos que van a apoyar a Bolívar en la campaña admirable de 1813, había pues un joven Santander, pues era como un oficial de segundo rango. Estaban por encima de él Girardot, Ricaurte, Hermógenes Maza y otros que se destacaron en esa campaña admirable. Pues a Bolívar, a Santander nadie lo tomaba en serio, y pues a Bolívar pues tampoco como que lo tomaba muy en serio, porque pues existe unos intentos para impedir que la campaña admirable se realice en Venezuela, y intentos vienen por parte de la burocracia en Cartagena, que son los que se encargan como de trancar el paso. Nada, pues igual cruzan, hacen la campaña admirable y terminan toda esa campaña, y empieza a desarrollarse esa amistad. Entonces ya después, cuando se viene la parte de 1818 y los españoles están cogiendo por todas las guerras, la guerra de guerrillas que se vive en ese año, el señor Sámano, como represalia, manda a fusilar muchos patriotas. Es ahí donde cae Policarpo Salabarrieta, de que tenía la cuestión de la comunicación con las guerrillas del Casanare, las del Socorro mandadas por los hermanos Almeida. Entonces hay una lucha que estaba desorganizada. En el Casanare particularmente las guerrillas patriotas eran más parecidas a unas de cuatreros que realmente a un ejército, y es con la llegada a Santander, a Casanare, que empieza a organizarse y que él organiza el primer ejército patriota con casi 1000 hombres. Pues acude a la iglesia, acude a todo el apoyo que puede conseguir. Curiosamente, lo que dicen de Santander acerca de que era una persona hostil y que era una persona como crecida, como arribista, como medio crecido, como medio antipático, es totalmente falso. Sobre Santander hay muy poca historia, muy pocos datos. Entonces Santander asume el mando de las guerrillas de Casanare, y curiosamente cuando deciden arrancar por el páramo de Pisba, los primeros que les da por devolverse es a la retaguardia venezolana. Y la retaguardia venezolana sabía que era suicida el paso por Pisba, pero cuando empiezan los venezolanos con los intentos de devolverse, Santander reúne al conjunto de oficiales granadinos y les pregunta pues qué hacen, y los oficiales granadinos le dicen que lo mejor que pueden hacer es mandarse porque no los esperan por ahí, y que ya habían comenzado a subir, que devolverse era peor. Entonces eso fue lo que motivó
a los colombianos a seguir adelante. Y Bolívar, curiosamente, ya había tomado la decisión de devolverse por los venezolanos, pero entonces los venezolanos arrancan a decir que si los colombianos pueden subir, ellos también. Entonces por eso se mandan por Pisba y se consolida ese paso por ahí. Santander es el que organiza todo ese ejército y por eso es que se gana el título por Bolívar de organizador de la victoria. Santander siempre fue una persona muy preocupada por las leyes, por la Constitución y la Constitución que va a defender después de la batalla de Boyacá, después de esa conciliación de la independencia, va a ser la Constitución de 1821. La va a defender a capa y espada y eso va a motivar las diferencias políticas entre Santander y Bolívar. Santander fue buen administrador, Santander tuvo la oportunidad de estar en la vicepresidencia de la Nueva Granada coordinando toda la distribución de dineros y financiamiento para la campaña del sur y la campaña de Venezuela. La campaña de Venezuela sería dirigida por Bolívar y la campaña del sur sería dirigida por Sucre. Y se le endilga a Santander el hecho de que Bolívar no haya podido dirigir la batalla, la campaña de Perú, pero fue una cuestión más del Congreso Gran Colombiano. Fue la oposición del Congreso Gran Colombiano lo que no permitió que Bolívar dirigiera la campaña de Perú, sino que entrara directamente a Lima. De ahí, la Junta de Chuquisaca promulga la creación de Bolivia y esa constitución en la que Bolívar promulga un modelo con un presidente vitalicio y con un senado vitalicio y con los cargos hereditarios, es lo que va a terminar de zanjar toda la oposición. Santander no era el único que se le oponía y le decía a Bolívar que eso no era lo que debía hacerse, que esta era una idea que concentraba mucho el poder, y también Sucre también haría parte de la oposición y le diría a Bolívar en más de una ocasión, en más de una carta, que el sendero que estaba tomando era equivocado. Esa fue la diferencia entre los dos próceres, ¿no? Hay algunos datos que dicen que el manejo financiero de Santander no fue transparente porque Santander le pide un préstamo a los ingleses y obtiene una comisión, y esto va a ser desarrollado y va a ser resuelto que Santander realmente no tuvo ningún préstamo personal. Hay otra teoría que está desarrollada y está muy avalada por el gobierno venezolano. Últimamente ha reforzado una tesis de que Bolívar murió envenenado por una conspiración entre Santander y el gobierno norteamericano. Eso es igual de cierto que decir que los Vengadores participaron en la batalla de Boyacá. ¿Sí? ¿Por qué no es sustentable? Y esto es una teoría que lanza el señor William Hernández Ospino. Él afirma que la llegada de la corbeta estadounidense Grampus, que ancló en Santa Marta del 1 al 5 de diciembre, en la que viaja el doctor George McKnight, según él, tiene que ver con esa conspiración porque él es el que le va a decir a Alejandro Próspero, que es el médico tratante de la enfermedad final del Libertador, que lo trate con arsénico y con cantaria. Y según él le atribuye el envenenamiento de Bolívar a una alta dosis de estas dos sustancias. ¿Qué cosas se caen del peso ahí? Primero, Santander estaba por fuera de la Nueva Granada en 1830 y aunque viajó a Washington, después emigra a Europa. En cierto modo se desentiende de lo que pasa un poquito de la Nueva Granada porque está desengañado pues por la conspiración septembrina y porque fue implicado sin tener nada que ver. Las tesis de la implicación de Santander en la conspiración septembrina también se caen porque Santander mismo le salva la vida a Bolívar en 2 ocasiones y Santander pues se va a mantener al margen de todo ese movimiento, de todo el movimiento de los Azuero y de Pedro Carujo y de todos los que fueron fusilados por la conspiración septembrina. Bolívar le perdona la vida, pero después chuzado por ciertas personas, entre ellas Manuelita Sáenz, que le tenía mucha tirria a Santander porque lo consideraba que era demasiado religioso y demasiado mojigato, por así decirlo. Chuza a Bolívar para que corrija el error de haberle perdonado la vida y de haberlo mandado al exilio, y Santander dura 9 meses preso en Boca Chica antes de poder salir para Europa. Santander
siempre se le ha puesto como el mote de ser el malo de la película porque fue el que llamó a la representación norteamericana. Debía hacerse. Los Estados Unidos ya se perfilaban como una potencia comercial y en este momento de la República, que la República estaba naciendo, necesita mercados y necesita posibilidad de exportar sus productos y de establecer relaciones comerciales con potencias diferentes o con países diferentes a la España, que era la que tenía el monopolio del comercio aquí, y que fue esa precisamente una de las razones de la independencia. Y el choque más duro entre Bolívar y Santander es precisamente porque el modelo centralista de Bolívar concentraba todo el poder en una sola persona, y realmente el que empieza a propugnar por la división de la República es Páez con la Cosiata, porque ellos consideraban que todo el poder estaba concentrado en Santa Fe. El rechazo al federalismo de Bolívar se abrió las puertas de la división al no considerar el modelo federalista como un modelo posible dentro de la República. Esa tesis, que ha sido ampliamente trabajada y ampliamente divulgada, del envenenamiento de Bolívar y de la cuestión de la conspiración, es algo que merece ser tratado un poquito más a fondo, no tanto para confirmar, para de verdad desentrañar el papel de Santander. La historia está muy en deuda con esta figura porque siempre se le ha puesto como en un segundo orden. Y sin el esfuerzo de Santander no habría podido gestarse la independencia de la Gran Colombia. Ellos eran una dupla, el uno era complemento del otro. Bolívar tenía unas ideas macro sobre la política y sobre lo que debía ser la nación de Colombia para ser tomada en serio. Y Santander tenía las ideas fundamentales de cómo debía regirse la legislación de la República. El desorden iba a apoderarse de la República si no había apego a las leyes. Por eso será conocido como el hombre de las leyes. La frase más famosa de Santander es: las armas os han dado la independencia, pero las leyes os darán la libertad. En eso se puede resumir la vida de Santander, sin endiosamientos, sin volverlo un canalla, sino darle ese lugar justo que se merece. Voy a dejar este video hasta ahí. En el próximo video trataré el papel que tiene Sucre en toda esta campaña que nos dio la libertad. Este es otro video correspondiente a la saga Libertadora, que va a durar durante todo el mes de agosto. Quiero volver a recordar la invitación para mis amigos músicos para que respondan el video del reto libertario, el reto patrio con la contradanza de la Libertadora, que pues ya estoy esperando esas respuestas desde el 7. Más allá de eso, creo que es un afán de promover pues nuestra identidad nacional, más allá de cualquier cosa. Y recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir con sus amigos para que podamos conocer un poquito más de la historia de nuestro país. Y hasta una próxima, nos vemos en la historia según Milo en el próximo capítulo que saldrá al aire este domingo que viene. Hasta luego, chao, chao, bye, bye.